Y bueno amigos, les voy a comentar muy rápidamente que voy a darle un consejo a Marc Cucurella, reciente fichaje oficializado al Real Madrid. Es el primer fichaje que se hace oficial, ha sido absolutamente express. ¿Cómo ha fichado el Madrid a este hombre, no? Pero le vengo a dar un consejo y es que vaya con un especialista definitivamente, porque la que le va a caer en España no va a ser sencilla de digerir. Él me imagino que lo tiene asumido y me imagino que se estará preparando para ello, pero es que haber fichado por el Madrid es algo que no le va a perdonar muchísima gente y lo vamos a ver en breve porque me parece sencillamente impresionante e impresentable, muy de la mano de la que esta gente suele hacer, ¿no? Están muy acostumbrados a este tipo de cosas absolutamente patéticas. Viene video cargadito en el que vamos a reaccionar a varias cosas, sobre todo en el final del video vamos a ver algo de Cristóbal Soria que me ha sorprendido un montón. No lo había visto y me parece de locos, pero bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muchachones, para empezar quería colocarles esto del Radio Marca y por eso les decía que no iba a ser sencillo. En la tribu se comenta esto: Nuno Méndez, Valde, Di Marco, Bardiol, Theo o Davis son mejores que Cucurella. Impresionante, porque yo creo que de los que están aquí, seguro Nuno Méndez es mejor lateral izquierdo a día de hoy que Cucurella. Theo Hernández puede estar ahí tal vez al mismo nivel, pero los demás incluso ponen al bendito este de Valde, que se lo quieren sacar de encima y que terminó perdiendo la titularidad, ¿no? Para que se hagan una idea, pues básicamente de lo que es esto. Lo dije al principio del video, no va a ser sencillo para, perdón, para Cucurella. Al club por el que el hombre ha decidido fichar es absolutamente patético lo de esta gente del diario Marca y era bastante previsible. Lo más interesante de todo esto es que es un lateral titularísimo de la selección. Ahora imagínate que eres Cucurella y tienes problemas para digerir las críticas. Te levantas hoy el día de partido que tanto les preocupa y te encuentras con esto de Radio Marca en vez de estar pensando y apoyar el tema de la selección, ¿no? Bastante previsible lo de esta gentuza. Este tal Alex es bastante conocido también en Twitter Barça. De hecho, bueno, imparto cátedras al balompié, 32.900 seguidores. Y decía esto, ¿no? El Barça compite año tras año contra un club que si se gasta 60 millones en un futbolista, carreras, al año siguiente puede permitirse fichar a otro por la misma cantidad e incluso mayor. Es meritorio. Debemos espabilar ya. Pero si regresas un poco atrás, das clic atrás, Gigi, de la cuenta del Real Madrid, que tiene una foto como de Casemiro, y dice esto: es curioso lo de los culés. El Madrid pasa de no tener un duro a ser un club estado de un día para el otro, porque este hombre colocaba el siguiente tweet. En el 23 del mes 4 del 25 dice: el fichaje de Mbappé y el fracaso del nuevo Bernabéu les dejó tiesos. Nos lo contarán, pero la gestión deportiva que están acometiendo no se explica de ninguna otra forma. Que me expliquen entonces la sequía de fichajes en el medio campo y la defensa. Que nos expliquen a nosotros cómo se puede ser tan anormal. De verdad, o sea, es vergonzoso tener este tipo de criterio. O estamos tiesos o somos un club estado, ¿no? Porque es que las dos juntas, siempre lo he dicho y me han escuchado decir esto muchas veces, no pueden ir las dos juntas, sinceramente. Esta señora que está aquí se llama Mónica Marchante, muchachos. Es un personaje, para no faltarle el respeto, porque puede ser mi abuela seguramente, pero es un personaje y ha hecho mucho el ridículo, sinceramente, pero yo creo que esta es de las más grandes y mira que le hemos visto bastante grandes a Mónica Marchante. Y haciendo la operación sin que se entere nadie, sin anunciarlo, sin lo que hemos dicho. Pero hombre, yo creo que el Real Madrid no debería anunciar el fichaje el día que juega la selección, no por nada, sino por un tema de protagonismo, por no quitarle protagonismo a la selección española. Creo que un fichaje como este, te digo yo que, va a ser que portada, tenía que salir alguien a levantar la voz, ahí la tienes. Yo digo lo que pienso. Me parece Mónica, que hay muchos días para anunciar el fichaje. Anúncialo pasa mañana o hoy, no lo sé. Pero ¿Para qué? ¿Para que se pasado mañana es peor, porque entonces si gana España. No, simplemente para no robarle protagonismo a la selección. A ver, les voy a colocar otro clip y en breve les paso mi opinión al respecto de esto. Así que bueno, aquí lo tenemos, play. A mí me da igual que sea el Madrid, el Barça, que el Atlético de Madrid. O sea, a mí me gusta que el día que juega mi selección se respete a mi selección en el sentido de que todas las portadas y todo el foco esté puesto en la selección. No ha respetado a España. No, tampoco, no voy a decir eso. Tampoco me parece un delito que tal. Pero si a mí me dices cómo lo haría yo, pues hombre, igual elegiría otro día.
mejor, creo. Y no es porque afecte al jugador, que evidentemente no le afecta, porque el jugador en todo caso le había afectado ayer. Es porque le quita protagonismo al partido. O sea, es un poco como hacer de menos a la selección, que ya no va a tener su Bueno, perdona, es mi opinión. Tú tendrás la tuya, pero esa es mi opinión. No digo que vaya a afectar al jugador. Digo que creo que la selección se merece una portada en exclusiva el día que debuta en el Mundial. Nada más, pero no, tranquilo, no te ofendas. A ver, mira, si ustedes le tienen que pedir a los medios de comunicación que le hagan una portada a la selección de su país, solo porque el Madrid decidió fichar a un futbolista, igual es que en ese país, el problema está en el país, ¿no? En el tema de cómo afrontan todo esto, ¿no? Pero porque cuando, por ejemplo, el Barça ficha a Villa en aquel verano en el que la gloriosa España de Del Bosque gana el Mundial, ¿por qué absolutamente nadie comentó nada? Me parece bastante curioso. Y es que son tan previsibles. Si España se le ocurre ganar el Mundial, esta gentuza va a salir a decir que es gracias a Lamine Yamal y a Valde y a no sé quién es. Creo que Valde no sé, no tengo ni idea. A esta gente. Pero si a España se le ocurre hacer el ridículo en el Mundial, anoten lo que les voy a decir. Van a decir que fue culpa del Real Madrid y de Cucurella por sencillamente decidir su futuro antes de afrontar un torneo tan importante, porque es lo que ha hecho Cucurella seguramente. Mira, quiero cerrar esto, salir de esto rápido, antes de que finalice, antes de que empiece el Mundial, antes de que pase todo, ya quiero estar concentrado. Bueno, mira, ¿qué se puede decir de Mónica Marchante? No voy a faltarle el respeto porque es una mujer, además, repito, puede ser mi abuela porque se ve bastante mayor, o mi mamá, no sé, pero es una vergüenza lo de esta mujer, es repugnante, sinceramente. Porque en el otro clip, en el primer clip que escuchamos de ella, decía, no, es que no le avisaron a nadie, pero ¿qué tiene que avisarle a quién? En una negociación entre dos personas, ¿a quién tienen que avisarle qué carajo? O sea, me parece irreal. Y sinceramente, esta gente lo que le jode es que haya firmado por el Madrid. No le busquen más al asunto. Vamos a ver de Toni Freisa llorando por lo de Bernardo Silva. Bueno, es un jugador que prioriza la oferta económica a la futbolística. O sea, en el fondo, si le da igual jugar en el Barça que en el Atlético de Madrid, que en el Real Madrid, que quiere decir que le da igual que su entrenador sea Hansi Flick, que el Cholo Simeone, que Mourinho, quiere decir que el fútbol para él no es importante. Y lo respeto, porque los profesionales al final se deben a un contrato y para Bernardo Silva, que es un jugador de 31 años, pues es importante el contrato que vaya a firmar ahora, porque seguramente va a ser su último gran contrato en su carrera, ¿no? Entonces, él lo que prioriza es la oferta económica y ha trascendido, pues que no sé si es verdad, pero que la oferta económica del Madrid es el doble que la que le hacía el Barça. Pues ya está, ya salió él diciendo que tenía muchas ofertas y muchas opciones y que no podía decantarse todavía por nadie, haciéndose valer. Bueno, pues él ha ido al club que le ha pagado más dinero. Es una cosa que en el mundo del fútbol y en el, digamos, en el ámbito profesional de cualquier actividad, pues sucede que las personas valoran más las condiciones económicas que otras circunstancias. A mí personalmente, ni creo que el Barça necesitara a Bernardo Silva porque tiene muchos jugadores en esa posición. No voy a decir que no es un buen jugador porque lo es y hubiera encajado, yo creo, mucho con la manera de jugar del Barça. Creo que es donde más encajaba futbolísticamente. Pero tampoco el Barça pierde nada porque Bernardo Silva no venga. O sea, seguimos teniendo... Esta parte me parece muy interesante porque mira que él dice, seguimos teniendo, y empieza se queda como pensando qué futbolistas puede nombrar aquí y cuántos de estos futbolistas sinceramente puede decir que son mejores que Bernardo, pese a que Bernardo probablemente le queden un par de años buenos. Mira, es que me parece maravilloso. A Pedri, a Dani Olmo, a Fermín, a Gavi, o sea, no pasa nada. No vamos a tener todos los jugadores que se nos ocurra que pueden ser potencialmente jugadores del Barça. El Madrid está muy necesitado de jugadores de ese perfil, porque no tiene ninguno, sinceramente. Bueno, pues que se vaya para el Madrid, si al final es lo que decide. No es relevante para mí. El Barça sigue, como te decía antes, exactamente igual, siendo un equipo campeón, haciendo muy bien las cosas. Y seguro que el año que viene tendrá una plantilla para seguir siendo favorito como ha sido estos 2 últimos años. Bueno, esta charla del 10 del Barça con Toni Freisa me genera mucha curiosidad, ¿no? O sea, par de personajes allí, par de ingenieros
que están ahí, par de genios, ¿no? Par de participantes de la NASA, lo que están ahí sentados, me los imagino, y debe ser terrorífico, pero lo que más me preocupa es que haya gente que sea capaz de escuchar algo como esto, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Me da mucha risa definitivamente porque dice, no pasa nada, tranquilo, o sea, el Barça. No soportan, no toleran que los rechacen, es como una ex absolutamente resentida. Es así de patéticos como se ven y no sé si se están dando cuenta sinceramente. Muchachos, para cerrar, este clip de Cristóbal Soria que sinceramente no esperaba escuchar. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, yo no lo había visto y por eso se los comparto. Me parece demoledor. Contado y soy yo el que lo digo. El que no quiere que el Madrid gane nunca, soy yo el que lo digo. No hay un club más grande en el mundo que el Real Madrid. Habrá otros que sean igual de grandes que el Real Madrid, pero el Real Madrid no hay nadie. Como institución deportiva no hay nadie por encima de la marca Real Madrid. Estás dejando un titular. No, pero es que Cristóbal Soria diga ahora mismo que el Madrid es el club más grande de la historia. No, que no hay nadie más grande que el Real Madrid. Habrá algunos que se sienten en la misma mesa, pero por encima del Real Madrid no hay nadie. Pero vamos a ver, el que yo sea hombre de fútbol y el que yo no quiera que gane el Madrid, no quiere decir que yo sea gilipollas. Entiéndeme, yo cómo voy a decir aquí, voy a venir aquí a decir, no, el Madrid es como el Sevilla y como el Betis. No, mire usted, no. Mire usted, no. Entonces, claro, a esa marca multinacional, meterle una persona, un señor que tire los valores de una institución como el Real Madrid por el suelo, como lo hace Vinicius Junior, un día sí y otro no, pues evidentemente creo que le resta. A ver, lo de Vinicius ahí, bueno, sabemos más o menos que ya parece que tiene algo personal con Vini. Pero me voy a centrar en lo positivo, ¿no? En que un tipo como Cristóbal Soria, que obviamente es un personaje, fuera de esas cámaras chiringuiteras, no es como Tony Freisa o como J. Jordi o como Mónica Marchante, que no son capaces de quitarse la camiseta y que su odio irracional los hace parecer más tontos de lo que realmente son. Pero este hombre no, este hombre hoy ha cambiado mi perspectiva de lo que pensaba de esta persona, porque, a ver, sí, tú puedes odiar a alguien, pero no puedes negar lo que esa persona o en este caso la institución esta significa, ¿no? Me parece que ha estado bastante inesperado este clip que acabo de ver. Lo voy a guardar como un buen recuerdo porque me parece bastante bien que la gente tenga la capacidad de decir las cosas tal y como son, ¿no? Nada, espero que hayan disfrutado de este video. Por supuesto, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.